Ok, pues empezamos. Hola, amigues. Vamos a continuar con un texto que se llama La hegemonía occidental en los estudios africanos. Ok. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Si quieres, empieza tú. Bueno. La hegemonía occidental en los estados africanos. En los estados, sí. Una valoración de los estados, de los estudios africanos, dije estados, no. Estudios africanos como campo interdisciplinario lo revelará jactanciosamente como recorrido, como reaccionario. ¿No? En esencia, desde hace tiempo, la reacción ha sido fuerza motriz de los estudios africanos en todas sus ramas. No importa si una investigación particular está reaccionando a o contra Occidente. El punto es que Occidente está en el centro de la producción africana de conocimiento. Por ejemplo, toda una generación de historiadores africanos ha reconstruido la historia de África, con sus reyes, imperios e incluso sus guerras para desmentir la afirmación europea de que el pueblo africano no tiene historia. En otros campos han corrido ríos de tinta y de árboles talados para refutar o apoyar las aseveraciones sobre si la gente africana formó estados o fue apatria. Y en la actualidad, durante los últimos años del siglo XX, el debate más candente de los estudios africanos ha sido la gente africana tuvo una filosofía antes del contacto con Europa o si se les describe mejor como personas sin filosofía. Quizás esta sea la fase más reciente de una vieja preocupación occidental acerca del supuesto estado del primitivismo africano, donde los indicios se han movido de la ausencia de historia de Estado y ahora de filosofía, sin importar si la discusión se centra en la historia o en su ausencia en el Estado o la condición apátrida, es necesario, es obvio que Occidente sigue siendo la norma frente a la cual la gente africana sigue siendo evaluada por otras personas e inclusive por la propia gente africana. Las preguntas que dan forma a la investigación se desarrollan en Occidente y las teorías y conceptos operativos provienen de las experiencias occidentales. En cualquier campo o estudio, las experiencias africanas casi nunca integran la teoría, como si esas experiencias fueran excepcionales. Entonces, los estudios africanos siguen siendo occidentricos, un término que va más allá que eurocéntrico, para incluir a los Estados Unidos. La participación de gente africana en la academia ha sido valiosa por sí misma y ha hecho posibles cambios importantes. Empero, no ha impulsado transformaciones fundamentales a pesar de las tesis de sociología del conocimiento y la política de identidad. Que la investigación europeo-estadounidense sea occidentecéntrica no requiere comentarios. Pero, ¿cómo explicamos la persistente occidentricidad de casi toda la investigación africana? Esta pregunta se plantea conforme a los antecedentes de un debate común en la investigación africana sobre la incapacidad de muchas investigaciones realizadas por gente africana para lidiar con los conflictos reales que enfrentan sus sociedades. Un amplio número de intelectuales se han preguntado por qué dichos estudios son incapaces de abordar esta problemática. Se ha esgrimado como argumento el que la mayoría de los ensayos han hecho el esfuerzo de mostrar a África como algo diferente de Europa, en lugar de ocuparse de sus conflictos auténticos. África se encuentra, no cabe duda, en medio de una crisis de proporciones globales y esta situación debería motivar a la intelectualidad africana a una autocrítica urgente. Llamaré antilocalista a uno de los grupos académicos debido a su postura sumamente crítica respecto de la defensa de una cultura africana. Me referiré al otro grupo como localista, porque su inclinación contempla la existencia de un modo de ser africano. Para el grupo antilocalista, el problema de la evasión de conflictos centrales se origina en el nacionalismo cultural de la mayor parte de la intelectualidad africana. Se acusa de reticencia de dicha intelectualidad para reconocer los fracasos africanos y la superioridad tecnológica europea, preocupándose solamente por demostrar lo distinta que es África respecto de Occidente. El argumento antilocalista más profundo advierte que para apuntar
apuntalar su autoestima, el grupo localista se esfuerza por diferenciarse a sí mismo de Occidente. La crítica literaria Abolia Irele resume perfectamente este punto de vista. Cito, el pensamiento africano moderno ha fluctuado como con un todo hacia la definición de esta identidad, el ello africano arraigado en la cultura tradicional. La reacción intelectual a nuestra humillación y devaluación bajo el sistema colonial ha constituido en afirmar nuestra diferencia frente al hombre blanco, el europeo. Este esfuerzo consciente de diferenciación ha producido las bien conocidas ideologías de la personalidad africana y de la negritud. En la formulación, el último sector, la idea de la identidad africana toma parte de una esencia irreductible de la raza, cuyo, cuyo correlato objetivo es la cultura tradicional. Se enarbola esta esencia para conceder un valor considerable a nuestro pasado y justificar así nuestro reclamo de una existencia independiente. Todas las fluctuaciones del pensamiento del nacionalismo cultural negro, desde Bliden a Senghor, derivan en una manifestación de las formas tradicionales de vida. En este artículo, en Price of Alienation, Irelo sugiere que la intelectualidad africana está exageradamente enclaustrada en su cultura. Para ella, la alternativa consiste en aceptar la derrota y la enajenación africana y reconocer a Europa en todo su esplendor y capacidad científica. Solo entonces África dispondrá de las herramientas modernas para salir de sus apuros. Si bien es cierto que no es posible negar la infinidad de problemas que África enfrenta en la actualidad y la necesidad de liderazgo intelectual y de otro tipo de intelectualidad crítica en la que Irele forma parte porque ha diagnosticado erróneamente la fuente de los problemas africanos, la solución planteada es sospechosa. La base del problema africano ha sido su estrecha identificación con Europa, lo cual constituye la fuente y la razón fundamental del continuo predominio europeo sobre el pueblo y el pensamiento africanos. Mi punto será entonces que el pensamiento africano de Blinden a Senghor, pasando por Kagame, Mit, Biti y Aidogu, hasta Irele, ay no, estos nombres están raros, Junto Donji, Budorin, Oruka y Wiederu, ay no sé, sin importar si es localista o antilocalista, se ha centrado siempre no en la diferencia con Occidente, sino en la semejanza con Occidente, justamente porque la intelectualidad africana aceptó y se identificó tan profundamente con el pensamiento europeo. Terminó produciendo versiones diferentes africanas de las obras occidentales. Pensaré que la mentalidad europea es universal y que por lo tanto, ya que Europa ha descubierto todo el funcionamiento del mundo y dispuesto las bases del pensamiento, todo lo que África requiere se reduce a la colección de sus ladrillos tostados por encima de los cimientos. La negritud segnoriana, por ejemplo, uno de los primeros movimientos intelectuales africanos modernos, lejos de ser un ejercicio sobre la diferencia, es en realidad el resultado de la asimilación por parte de Segnor de las categorías europeas de esencia, raza y razón. Ya. Ok. Bueno, entonces tenía una pregunta, Dante. ¿Podemos configurar la pantalla para que se vea como la vez anterior? Pues es que ya está viéndose como la vez anterior. ¿Se ven dos? Sí. Es que en mi pantalla, pero porque, de un lado. pues es que se ven, es que yo como yo estoy grabando, pero es que estoy en la computadora, pues tú estás en el teléfono, se ve diferente. Entonces en el tuyo sí se ven los dos igual que el otro. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿te quedaste en la forma negra de ser blanco? Una visualización del cuerpo, o sea, de ahí me quedé. A ver, En la 66. que ahorita me llamaron. Oh my God. ¿Qué? La visualización del cuerpo. Uh-huh. La visualización del cuerpo.
así como de los vínculos entre las tres. Senghor afirma que al igual que la europea, la gente africana constituye una raza y debe tener su propia marca esencial. El hecho de tratarse de categorías de filiación europea no ameritó ninguna consideración. Después de todo, el raciocinio corporal o racial no es racional, es decir, no es racional ni razonable manifestar que alguien es criminal solo por haberle mirado la cara, pues la maniobra es inexorablemente racista. Stanislao Adotevi acierta cuando escribe que la negritud es la criatura recién nacida de una ideología de dominación. Es la forma negra de ser blanco. El problema de la importación de los conceptos y categorías occidentales a las sociedades y estudios africanos tomó un viraje decisivo en el trabajo de varias investigadoras feministas. Encuentro este acontecimiento particularmente desafortunado porque esta generación de nuevas investigadoras tiene el potencial para transformar radicalmente los estudios africanos, los cuales han reflejado cabalmente el androcentrismo de sus raíces europeas, utilizando todo tipo de modelos occidentales. Escritoras como Tola Pierce y Molara Ogunnipe Leslie han descrito la sociedad yoruba como patriarcal. Su virtuosismo en el marxismo, el feminismo y el estructuralismo es deslumbrante, pero su comprensión de la cultura yoruba es sumamente deficiente. Samuel Johnson, un intelectual yoruba de vanguardia, escribió a finales del siglo XIX que las personas oriundas del territorio yoruba están completamente... Estoy trabajando. Su virtuosismo en el marxismo, el feminismo y el estructuralismo es deslumbrante, pero su comprensión de la cultura yoruba es sumamente deficiente. Samuel Johnson, un intelectual yoruba de vanguardia, escribió a finales del siglo XIX que las personas oriundas del territorio yoruba que han accedido a la educación están bien familiarizadas con la historia de Inglaterra, Roma y Grecia, pero apenas si saben algo de la historia de su propio país. Casi un siglo después, el lamento de Johnson sigue siendo vigente. Recientemente, la filósofa e historiadora del arte Nikuru Nisegu abordó adecuadamente el problema al afirmar que muchas investigadoras feministas se apresuraron a caracterizar la sociedad indígena como implícitamente patriarcal. ¿Puedes contar? Sí, como implícitamente patriarcal y jamás dieron relevancia al problema de la legitimidad del patriarcado como una categoría de análisis con validez transcultural. El problema de la valoración de las culturas Igbo, Yoruba sobre las bases de su otra cultura al occidente es que al no exponer primariamente la situación de las sociedades africanas se acaba tergiversándolas. La descripción que hace Pierce de la familia Yoruba compuesta por un patriarca, su esposa y sus hijos con sus esposas suena más una representación del pater familias de los griegos a una descripción de una familia de Abraham en la Biblia y me hace preguntarme si acaso alguna vez observó un linaje indígena Yoruba o si leyó los primeros reportes de la familia Yoruba de N.A. De los primeros reportes de la familia Yoruba de N.A. Fadipe o Johnson en una colección de 1994 integrada en su totalidad por ensayos obsoletos. Agunde Dipe Leslie define a la institución Yoruba de Ilimosu como aquella en que las mujeres abandonan el anaquel del matrimonio. Ilimosu es una institución que permite que las hijas regresen con sus familias de origen y residan en el hogar familiar el resto de su vida. Ella dice metafóricamente que la institución abandona a las mujeres en sus hogares viendo cómo crece la micosis de sus cuerpos. Es difícil hacer un juicio de su interpretación de Ilemosu, lo que demuestra, sin embargo, es una actitud frívola hacia la cultura yoruba. No se toma la molestia de verificar la naturaleza y el significado de la institución. La gran limitación de las colecciones de ensayos de Ogundipe Leslie es
que no proporciona ningún contexto cultural para sus afirmaciones, ya que el género es primordialmente un constructo cultural. No se le puede teorizar en un vacío cultural, como muchas investigadoras e investigadores tienden a hacer. Ciertamente, una de las cosas más útiles que pueden aprender las feministas africanas de sus hermanas occidentales es la meticulosa aproximación arqueológica con la que muchas de ellas han llevado a cabo sus estudios, interpretando la cultura occidental en formas previamente inimaginables. Las feministas africanas pueden aprender mucho de los métodos de investigación aplicada al occidente, pero deberían despreciar los métodos de las feministas africanas occidentalizadas e imperialistas que imponen el feminismo a las colonias. Los investigadores e investigadoras africanas necesitan trabajar seriamente detallando y describiendo las culturas indígenas africanas desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. En la actualidad se ha escrito muy poco sobre las sociedades africanas y en ella por sí mismas. En todo caso, la mayor parte de la investigación se convierte en un ejercicio de aplicación novedosa de cualquiera de los modelos occidentales. En marco de referencia de una cultura, debe identificarse y describirse en sus propios términos, antes de hacer cualquier tipo de afirmaciones gratuitas con las que se hacen sobre el patriarcado y otras desgracias sociales. En los estudios Yoruba, la manifestación de estas preocupaciones sobre los descubrimientos de equivalentes africanos de las cosas europeas no se originó con las feministas. Ya era evidente que el trabajo de una temprana generación de investigadores como el teólogo Bolaji Idowu sobre la religión escribe que si ellos, los europeos, tienen a Dios, nosotros los Olodumare, si tienen a Jesucristo, tenemos a Ela, el Dios de la salvación, igual que ellos. La temática reaparece en la investigación antilocalista cuando se caracteriza el pensamiento africano como prefilosófico o precientífico, o se afirma que África llegó tarde a la filosofía, más allá de los reproches que consideran que para África o es muy pronto, es muy tarde para filosofar. La idea subyacente es que el tipo occidental de filosofía es el universal humano. Esta convicción parece sugerir que África es un occidente que a punto de suceder o que África es como el occidente. No obstante, un occidente preformado o deformado con esta inclinación evolucionista, la investigación antilocalista antropologizó África y rechazó cualquier equivalencia con Occidente. No hay nada malo en que la gente africana reivindique una humanidad común con sus rivales, la gente occidental, por ejemplo. De hecho, esta afirmación es necesaria. El problema es que muchas escritoras y escritores africanos asumieron las manifestaciones occidentales de la condición humana como la condición humana en sí misma. Para ponerlo de otra manera, malinterpretaron la naturaleza de los universales humanos. Entonces, muchas investigadoras e investigadores africanos se equivocaron llanamente porque no distinguen entre los universales y los particulares occidentales. Es universal que los grupos humanos rememoren el pasado y es una manifestación particular que en un momento específico del tiempo los sumerios desarrollaron la escritura para escribir su historia. Es universal que la gente se organice a sí misma. Es particular que lo hagan bajo la escritura de un estado o de algunas otras formas específicas. El intercambio siempre ha sido universal. El sexo, las conchas de cowrie, el oro, el dinero y las tarjetas de crédito son unas cuantas manifestaciones particulares. La autorreflexión resulta inherente a la condición humana, pero es un error suponer que lo universal es una manifestación occidental. La filosofía escrita. En la era del capitalismo global, la Coca-Cola es universal, pero apenas sería intrínseca a la condición humana. Como alternativa para evitar esta confusión, podría hacerse una distinción lingüística entre universal como un término metafísico relativo a la verdad esencial y universal como un término descriptivo. Los modernos estudios africanos aún acusan el predominio de los modelos occidentales de aprehensión de la realidad y de producción del conocimiento por varias razones. Desde una perspectiva materialista, el predominio occidental en la academia es solamente un reflejo de su predominio económico y cultura global. Pero dicha explicación no es más adecuada, ya que más allá de África existen regiones del mundo no occidentales donde las preocupaciones y los estudios de la orientación local se han desarrollado en un grado considerable.
Para el caso de África, las explicaciones sobre esta dependencia occidental se han centrado en la mentalidad colonial de la intelectualidad africana, las políticas de financiamiento de la investigación y los intereses comunes de la clase, así como la posición privilegiada de la intelectualidad donde quiera que se encuentre. Dichas explicaciones son válidas. Se trata, sin embargo, de reflexiones raramente reconocidas e incluso cuando se resaltan, se subestiman en sus efectos en la naturaleza de la academia, especialmente en su lógica, estructura y prácticas. En el núcleo del problema está la forma en la que se conduce el negocio de las instituciones de producción de conocimiento, el modo en que las preguntas fundamentales que dan forma a la investigación se generan en Occidente, la forma en que las teorías y conceptos se derivan de las experiencias occidentales y la manera en la que el trabajo debe realizarse dentro de cada una de las disciplinas, muchas de las cuales se crearon para instituir el dominio sobre África y cuyas lógicas son totalmente ajenas a la cuestión de identidad social de investigadores e investigadoras. ¿Puedes continuar? Sí. El punto es que mientras la gente africana utilice las categorías occidentales, guste del mundillo universitario y se agrupe a favor o en contra de sus fronteras teórico-disciplinarias sin cuestionarlas, no habrá una diferencia sustantiva entre sus investigaciones más allá del planteamiento de partida. Mi reclamo puede ejemplificarse haciendo referencia al debate sobre la filosofía africana. En la antología titulada African Philosophy, The Essential Readings, Sini Serquibara, editor del volumen, señala que únicamente se han presentado ensayos de investigadores e investigadoras africanas y va más allá en la defensa de lo que llama la política exclusionista. Cito: en mi apreciación, esta estrategia exclusionista resulta necesaria al menos en el momento actual del desarrollo de la filosofía africana, precisamente porque las filósofas y los filósofos africanos necesitan formular sus diferentes posturas en confrontación y diálogo entre ellos y ellas mismos, y menos con mediadoras, mediadores, moderadoras, moderadores o entrometidas y entrometidos foráneos. Las filósofas y los filósofos africanos deben entablar un desmenuzamiento teórico en confrontación y diálogo entre ellas y ellos mismos. Revisando los artículos de la colección sin importar su inclinación ideológica, encontramos citas de Levi-Brown, Descartes, Kant, Platón y Tempels, por mencionar algunos, que obviamente no son autores africanos. En otras palabras, los europeos no fueron excluidos. Podrá tratarse de europeos muertos, pero aún así siguen definiendo la agenda y por consiguiente los términos del debate. ¿Cómo se formaron a través de los así llamados mediadores, mediadoras, moderadores, moderadoras, entrometidos? Es evidente que los diplomas que les respaldan son siempre acreditaciones occidentales. Este también es un tema fundamental que necesita problematizarse dadas sus preocupaciones nacionalistas. Estas preguntas son pertinentes porque en la compilación de la antología resultaron incomprensibles ciertas silenciosas exclusiones de renombre. Este otro tipo de omisiones debieran formar parte del debate porque enfatizan muy gráficamente la disyuntiva de la investigación africana. Esta práctica de exclusión de colaboradores no africanos y colaboradoras no africanas, cuando al mismo tiempo se aceptan los términos académicos occidentales del debate, se ha vuelto complicada e ingenua. Debiera ser evidente que es casi imposible crear un espacio teórico propio cuando el escenario del debate está repleto de mens, machos europeos blancos muertos. La guerra cultural sobre quienes debieran incluirse en el canon y en el currículo universitario en las universidades de los Estados Unidos durante la década de 1980 enfatiza este punto. Me gustaría precisar mi preocupación. No se trata de que la gente africana no debiera leer lo que le agrade. De hecho, debiéramos leer abundantemente para ser capaces de enfrentar los desafíos planteados por el capitalismo global a finales del siglo XX. El punto es que los fundamentos
del pensamiento africano no pueden descansar en las tradiciones intelectuales occidentales, que han tenido como uno de sus rasgos perdurables la proyección a África, la proyección de África como lo otro y su dominación consecuente. Bueno, hasta aquí a mí me gustaría hacer un comentario, o por lo menos empezar ya algún tipo de discusión, ¿no? Ok, me parece. Este, pues empezando o retomando más bien uno de los temas que habíamos tratado la sesión anterior, que era cuál es el canon en las universidades, ¿no? O por lo menos aquí ya me dio pie para hablar de eso. Y quién realmente, porque digamos, hay otras profesiones en las que la gente estudia medicina y sale siendo médico, ¿no? En cambio, en ciencias sociales raramente alguien digamos, sales con el título de licenciado en sociología, en antropología, en letras, en filosofía, pero no por eso ya automáticamente se te reconoce como antropólogo o como sociólogo, etcétera. Y pareciera que tiene que ver con lo que ya está hablando aquí, ¿no? O sea, con esta idea de que a fin de cuentas el canon es inamovible y que pareciera que incluso aunque no pertenecemos a culturas europeas, tenemos que estar legitimándonos frente a ellas, ¿no? No sé qué opinas de esto. Pues sí, de hecho me recuerda mucho la universidad, o sea, que para hacer una propuesta puede ser similar, pero al contexto de aquí, por ejemplo, de México, pues es algo impensable, ¿no? Porque no está citando a las vacas sagradas y es como un insulto no referirse a Europa, o sea, por eso es que se criticaba mucho la filosofía de liberación, ¿no? Por la filosofía latinoamericana. Pues sí, o sea, Europa, digamos que lo podemos tomar de referencia como una herramienta, pero eso no va a definir el contexto de aquí porque no somos Europa principalmente. Pero sí, efectivamente las universidades todavía aquí en México citan mucho a los europeos o a los hombres muertos que ya pasaron, pues. Y me gustó mucho este concepto que tiene, bueno, que propuso aquí, ¿no? No me acuerdo, occidentecéntricos, o sea, ya no solamente eurocéntricos, que es un concepto que ya podemos ir utilizando, ¿no? No solamente eurocéntrico, sino occidentecéntrico, es decir, ya incluye a Estados Unidos como parte de esta cultura colonial, ¿no? Porque a fin de cuentas es de lo que está hablando, que hay un colonialismo en donde prácticamente si no estás en esas culturas, aunque tú estudies esas materias o esas especialidades, no se te reconoce, no se te legitima. De hecho, es que, fíjate, ayer o no sé qué día, un psiquiatra que es humanista me dijo, o sea, es que el problema de aquí, de los estudios en general, es que nos vamos mucho a lo de afuera y nunca estudiamos nada aquí particularmente. Entonces, necesitamos todavía, como decía, y se va a escuchar muy grosero, voy a usar otra palabra, seguir sacando jugo de Estados Unidos, inclusive ya ni siquiera de Europa, de Estados Unidos. Nos hemos agringado tanto, pero de mala manera, que ni siquiera, o sea, no, copiamos todo lo malo de los gringos y lo queremos trasladar aquí a cosas que no van, no caben. Eso es, Y como lo dice ella, ¿no? El tipo occidental de filosofía es el universal humano, es decir, no hay que este concepto de filosofía también es bastante molesto por eso, ¿no? Porque sí. resulta que filosofía solamente es lo que hacen en Europa en dos países y lo que hacen en cualquier otra parte del mundo, entonces no sería filosofía o que realmente a mí a este punto me da un poco igual, ¿no? Si se llama filosofía o no, si te llamas filósofo o si te llamas pensador o lo que sea, porque sí, efectivamente tiene una historia y tiene una locación, ¿no? La filosofía y cualquier ciencia, incluso la vez pasada hablábamos del paradigma científico como un paradigma pues occidental a fin de cuentas. Pues sí, porque, o sea, porque el concepto de inclusive de filosofía viene de Europa. Entonces, ¿qué concepto podríamos decir que es filosofía, pero sin ser filosofía? O sea, sin ser occidental céntrico. Céntrico, sí. Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa?
El punto es que y lo que dice aquí ella, ¿no? De que ellos mismos en África parece que es una situación muy similar a la que sucede en América, o sea, ellos mismos utilizan, como aquí, ¿no? Utilizamos todo el aparato occidental porque pues a fin de cuentas también, al menos en nuestro caso sí venimos de ahí, en el caso de ellos pues es más, nosotros fuimos colonizados, ellos no sé cuál sea, no me queda clara cuál es como su situación, creo que también están en situación de colonia todavía, incluso más extrema. Pues yo pienso que es cuando, como los esclavos, ¿no? Que fueron arrancados o sea, aquí por lo menos fuimos colonia, pero no fuimos sustraídos, y ellos sí, o sea, se los llevaban de África a las colonias, o sea, que ellos, no sé si llamarle colonia, pero fue una sustracción, fue una adopción, ¿no? Es como si llegaron los extraterrestres y te jalaran, ¿ah? Pues lo mismo que hicieron. Los jalaron, o sea, los expulsaron sin ellos haberlo querido, pues sin una inmigración o migración voluntaria. Exactamente. Y justamente por eso, hablaba yo de esto, ¿no? De reivindicar como nuestra propia producción, pues, ¿cómo decirlo? De conocimiento, ¿no? Incluso fuera de la universidad, porque aquí ella habla de cómo Occidente construye a África como lo otro. Pues de hecho, va un poquito, me recuerdo, va un poquito más adecuado al tema que hablé bueno, ya hice el programa de radio, pero lo hablé así tal cual, la de las minorías, ¿no? Las disidencias, cómo no se quiere ver como lo otro, como lo rechazado, como lo despreciado, como lo extraño, aquello que no es occidentalizado, pues. Exactamente. Claro, porque el paradigma occidental propone a la única sexualidad legítima, pues la heterosexual, ¿no? Ya sabemos. Así es. Y pues mientras más te parezcas a eso, pues más, menos otro eres, por decirlo así, o sea, eres más normal, mientras más en la norma. Así es. Pero sigue siendo lo otro. Sigue siendo lo otro, sí, pero digamos, ya puede haber como niveles, ¿no? Menos niveles, más niveles, etcétera. Así es. Entonces, pues aquí sería hacer un pensamiento más local, ¿no? O sea, yo voy a ser franco, desnotaba mucho lo que era la filosofía de la liberación porque ni siquiera lo entendía en aquel entonces, pero ahora ya lo entiendo y creo que sí me voy a acercar un poquito más a los estudios latinoamericanos, ¿no? Por esa razón. Ahora que yo ya me había atravesado por esta parte de no ser occidentalizado, bueno, soy occidentalizado, pero no estar dentro de los cánones de Occidente, lo que me exige Occidente para ser lo menos otra posible. Exactamente. Y bueno, esto también podríamos ligarlo con este otro tema, ¿no? Del el feminismo y la derecha, es decir, en un principio, pues podríamos decir que ese feminismo o lo que se conoce como feminismo, que ya sabemos que a fin de cuentas no hay un feminismo sino muchos, pero digamos que en la percepción de a pie pareciera que solo hay un feminismo, ¿no? Y que parece que en principio este feminismo pues era un feminismo que era antagónico a la derecha, o sea, era un feminismo que se situaba en una izquierda casi radical, ¿no? Y lo que comentábamos, que parecería que actualmente sí hay ya un feminismo que está completamente asimilándose a la derecha, o que no sabemos si es gente de derecha infiltrada en un feminismo o qué será, pero Pues, ujú. Bueno, de lo que sí, o yo, sea, parece que ya está completa, o sea, que no se distingue, ¿no? Porque prácticamente defienden lo mismo, o sea, defienden un género esencialista definido por los géneros, para que parece que es lo que más ruido les hace. O sea, la mujer, biopolíticamente asignada por sus genitales es lo único que puede ser sujeto del feminismo. Y, y qué más, están en contra de las terapias, no de la hormonación a personas transgénero. Bueno, no sé cuál es toda su agenda, pero por lo pronto hasta donde voy es lo que me llama la atención. pues de hecho es que este feminismo es esencialista, solamente defiende un tipo de mujeres, no siquiera a las mujeres lesbianas, no, no, nomás a las mujeres heterosexuales y en posiciones académicas, para que hablen de feminismo, pero que no pase de los papers, o sea, que no pase de las conferencias de universidad, porque a las feministas
ese tipo de feministas tienen gente sirviéndole en su casa, o sea, haciéndoles el aseo. No pasa de ser un feminismo de privilegios y blanco sobre todo. Y no hablemos de blanco del color de piel, sino blanco desde una concepción occidentalizada, privilegiada. Sí, exactamente, eso ya es como más complejo de entender, ¿no? Pero probablemente pudiera ser que yo no soy blanco, pero si tengo dinero, de cierta manera ya asciendo, ¿no? A una, como una posición de clase que me podría situar como casi por el nivel de las personas de la misma clase, ¿no? De una clase alta. Sí, Entonces, si eres una mujer que aunque no seas blanca, pero tienes este capital económico, formas parte de una clase alta, pues ya le puedes pagar a otra mujer para que te haga el aseo de tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya realmente no sería una opresión, más bien esa mujer estaría oprimiendo a la otra, ¿no? así es. Porque muchos entienden, ay, blanco por el color de piel. Y digo, no, yo conozco mucha gente blanca, o sea, de color de piel, que no es rica, que no, esa subjetividad no les atraviesa, como tú dices, o sea, y pues nada tiene que ver. No, más bien blanco Exactamente. sería la posición de clase, más que el color de piel. Sí, y una forma de subjetividad que se exporta, ¿no? De este norte económico a cualquier otro lugar. Entonces, el ideal que todos debemos tener es ser blancos de clase alta, sí, con todos los privilegios que ese sistema propone, ¿no? Así es. Entonces, pues esto, no sé, pero me recuerda mucho a vegano y antisistema. También personas que son disidentes de alguna manera, pero que son muy misóginas. O sea, si lo escucharas, o sea, yo ya lo dejé de seguir, la verdad, porque se contradice mucho en lo que dice. Vegano Antisistema es un activista que Dante y yo seguíamos, o por lo menos estábamos como era de los activistas que nos inspiraban porque es muy valiente, pero es una persona trans que no se define como trans, que se define como homosexual y que es TERF, ¿no? Porque yo su discurso la última vez que lo escuché parecía un feminismo TERF, o sea, él le sigue defendiendo lo mismo, ¿no? Que estas mujeres conservadoras, aunque se llamen feministas, que las mujeres son definidas por la biología, ¿no? Pero la biología además entendida de manera esencialista, o sea, porque actualmente sabemos que ni siquiera la biología acepta que solo hay dos sexos así de manera, digamos, definitiva, ¿no? Sino que hay biólogos que proponen que no necesariamente es así, pero digamos, bajo este discurso casi que de a pie, o sea, porque es el problema de ese activista, que es el problema que tienen muchos activistas, que realmente no tienen no voy a decir una formación universitaria porque es algo que estamos criticando, pero que no tienen una formación de ningún tipo, o sea, no se informan, simplemente son, para mí, como yo veo muchos activismos actualmente, parece que son aparatos de captura, o sea, te captura un discurso. Y es lo que vemos en este feminismo hegemónico, en este feminismo que está haciendo alianza con la derecha, ¿no? O sea, repiten un discurso y lo van repitiendo por todo Internet y por cualquier lugar. Y Pero nunca pues, se, sí, sí, o pero sea, nunca leen nada. ni toman talleres, porque podrían tomar un taller. Eh, no sé, hay muchas maneras de aprender, ¿no? O por lo menos de cuestionarse. No, de hecho, también esto me recuerda mucho. Yo sigo porque a mí me gusta ver de todo, porque te digo, aquí somos como esponjas, ¿no? Copiamos todo y mal, aparte. A los LGTB conservadores de Estados Unidos que están mucho con el Donald Trump y el nacionalismo y los republicanos, en su cara les han dicho los mismos republicanos que no los quieren y ahí siguen ellos. ¿Por qué? Por no sentirse de la otredad y dan argumentos, es que la izquierda, es que la derecha, es que la izquierda nos ha hecho esto, pero en realidad aquí no se trata ni de izquierdas ni de derechas, aquí se trata de que eres el otro y ya, y siempre lo serás. Porque si pasa una política fundamentalista como en Rusia o en esos países, ya no va a haber más diferencia. Va a ser oprimida, al final de cuentas. Y parece que es un mecanismo psicológico que la gente de cierta manera
interioriza, ¿no? O sea, nunca identificarse con el otro, con esto que se llama el otro, porque obviamente es un lugar de abyección, ¿no? De donde sales de la norma. Entonces, y en México pasa mucho también. O sea, gente que no es blanca y sin embargo dice, yo no soy indio, yo no soy o habla peyorativamente de las personas de piel oscura, siendo que ella misma es una, ¿no? A mí me ha pasado mucho ver ese tipo de ejemplos. O sea, gente que parece que se siente blanca, así literalmente, fenotípicamente, y yo digo, pero pues no se ve blanca, o sea, Pues no, no entonces, es blanca, es moreno, claro, moreno o afro, porque pues yo, por ejemplo, mis familiares, uno, bueno, del esposo de mi hermana y mi sobrino, pues toda su descendencia, digo, tú eres afro, ¿no? Que no, que sí, eres afro. Tienes rasgos, tus rasgos te delatan, o sea, aunque no se quiera como esa otredad, ¿no? De no ser, ay, es que no se puede usar esa palabra porque luego, bueno, no censure, no sé, pero ser esa parte de la negritud, ¿no? Del otro, de lo raro, de lo, pues sí, del rechazo, porque no es blanco, no entran en las categorías de occidente de belleza, inclusive. Ahí está, un tema de estética hasta podríamos abordar aquí. de hecho, sí, es todo un tema porque el concepto de la belleza también es, de cierta manera, pues un paradigma, o sea, podríamos hablar como un ideal, ¿no? Un ideal que se nos viene también a imponer desde la colonia. Ese yo lo rastreo desde la colonia, porque, o sea, desde la colonia literal, ¿no? Cuando vinieron los españoles y que pues todo lo mejor pues es lo que eran ellos, ¿no? Entonces, claro, como ellos eran blancos también, pues entonces, qué es lo bello o qué tipo de personas son atractivas? Pues las que son blancas. Y parece que eso lo seguimos arrastrando desde entonces, ¿no? Que yo no sé qué tan asimilados tenemos estos estereotipos, ¿no? Yo actualmente siento que no, o sea, a mí actualmente incluso te podría decir que las personas que me parecen más atractivas estéticamente son de ese tipo, ¿no? Como, o sea, el tipo opuesto, más bien dicho, o sea, personas con características afrodescendientes, o sea, de piel más bien oscura. No me parecen atractivas las personas de piel blanca, pero soy una excepción al parecer porque sí, en general, si vemos todo bueno, incluso en qué profesiones son en las que más se pueden ver, ¿no? En las de actor o cantante, no sé. Ese Sí, tipo de gente que se propone como ideal o que requiere cumplir con un ideal de belleza. Y en México, pues prácticamente todos son blancos. O sea, ¿tú conoces algún cantante o actor afrodescendiente o, que diga, sea mexicano, no, ajá, que sea mexicano? no, de O hecho sea, no, pues se me hace que pero hay así como poquitos, pero no sé. no, pero se me hace, o sea, dices eso de los actores y eso, pero es esa parte que a mí me llegó a conflictuar porque, bueno, mi pareja es blanca, es rubia, y a ella no le gusta, es que no, sí, le digo, eres rubia, o sea, ya acéptalo, o sea, pero sí, pero no viene de una clase privilegiada, o sea, ¿cómo podemos hacer distinción de los blancos no privilegiados y los blancos, ahora sí que, como dices tú, actores, o sea, ¿de qué tipo de blanquitud estamos hablando? Pues sí, es mucho más complejo, Sí. porque ya, o sea, sí podemos hablar de que hay gente que, bueno, bajo este concepto, ¿no? Que nos gusta tanto de la deconstrucción, hay gente que es consciente de sus privilegios, pero supongo que es gente que ya pasó por una cierta formación, o sea, en general, pues no, al De menos en hecho. México no veo que, sí, en México yo no veo que haya realmente una conciencia de ningún tipo social, o sea, simplemente la gente aquí cree que, o sea, sigue habiendo como estos discursos, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere Ah, o... la meritocracia, ay, esa mendiga meritocracia, ash, eso que Sí, eso, creo que es la palabra, ¿no? O sea, en México hay una meritocracia en donde pareciera que todos partimos de lo mismo, o sea, todos tenemos lo mismo, somos iguales y ya simplemente es que quien se quiere esforzar lo hace, que no, no, o sea, eso no es cierto, más bien es el tráfico de influencias lo que impera aquí en México. Dime que a quién conoces y ya lo demás sigue. y sí, o sea, tiene que ver mucho de hecho, justamente hoy estaba viendo que en una página una persona compartió una nota sobre una profesora descalificando, ¿no? Ya sabes, a autores de la teoría queer
Y realmente no dijo nada, o sea, yo vi el video y es así como, y por eso le pagan un sueldo de profesora y no me Ah, sorprendió. sí, sí lo vi, ¿no? Diciendo que Paul Preciado, que es una mujer, que bla, bla, bla. Sí, sí, sí lo vi, digo, pero pues no dijo nada. No, de hecho, los en comentarios de YouTube estaban diciendo que no dijo nada. Pues eso qué es. Pero es que les pagan sueldo de profesor porque es el tráfico de influencias. Ponen a cualquier soquete que sea compadre, amigo, hermano, esposa o a lo que sea en el puesto universitario. Porque de hecho, donde yo estuve, pusieron a una psicóloga a dar clases de filosofía y de educación porque es esposa de un fulano de ahí. O sea, date cuenta. Este, No, y luego lo más genial es que dan clases de ética, ¿no? O sea, no sé si es como una ironía o es solo como para reírse, para reírnos los que estamos afuera de ese contexto actualmente, pero sí, sí, es muy chistoso que, no, me pregunto cuántos, o sea, esa estadística sí que se me haría interesante hacerla, ¿no? ¿Cuántos profesores de los que hay en las universidades públicas son profesores de este tipo que no aportan nada prácticamente? pues no, y peor, que son de derechas. O sea, por eso también el fundamentalismo está regresando a las academias, porque muchos vienen de estos lugares religiosos, de seminarios y eso, y están bien producidos. O sea, la verdad es que tienen lana y saben producirse. Ese es el detalle. Y las Y hay mucha personas, gente, sí hay mucha gente católica, por lo menos aquí en donde yo estudié, sí hay muchísima gente católica, o sea, y que pretende hacer ciencia. Es como, o sea, pues sí, o sea, qué contradicción, ¿no? Ser católico y creer en algo que no existe, así como te lo dicen, y ya hacer ciencia de ahí, ¿no? o sea, ellos se presentan como científicos, no se presentan como católicos, se presentan como científicos sociales y después te das cuenta de que tienen toda una ideología católica detrás. No, sí, 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 de hecho, yo tenía pues ya es doctor ahorita, es de Guadalajara, y se decía que era agnóstico. Le digo, ¿cuál agnóstico? Ay, perdón, tu cola agnóstica, pues que a la hora de argumentar y decir que sabemos que tu rasgo familiar o, pues sí, lo que vienes detrás de ti es católico, o sea, la forma de hablar, la forma de dirigirte, aunque te digas muy agnóstico, o sea, se nota, pues, cuando alguien viene de un lugar religioso. Ay, sí. No sé, a mí hay religiones que me gustan y me parecen interesantes, pero probablemente como le decía a un compañero con el que, bueno, una persona que me debatió el otro día de que pues todas las religiones en algún momento podían ser opresivas y yo decía, bueno, sí, tal vez, pero como la que yo conozco es la católica y es la que tengo cerca, pues es de la que puedo hablar, ¿no? De las otras probablemente no tenga tanto conocimiento. Pues yo tengo conocimiento de los cristianos protestantes y esos están más locos que los católicos todavía. Eso sí, como que se toman muy en serio la Biblia y hasta la quieren llevar demasiado lejos. De hecho, hay gringos que son cristianos protestantes y ellos quieren una teocracia. Les digo, pues como que están medio zafados del cerebro, así de destapar su discurso tan rápido, o sea, de no saberse infiltrar, ¿no? Si es que nosotros queremos una teocracia basada en las líneas de la Biblia, así de, ay, ¿qué onda? Ay, pero si de eso venimos, eso era la Edad Media y eso era pues casi todo, o sea, prácticamente acabamos de salir de eso y ellos quieren regresarnos. Ay, no. Sí, sí, porque es lo que decía Byung-Chun Han en su libro de La desaparición de los rituales, ¿no? O sea, quieren tener algo de qué sostenerse porque la incertidumbre es muy dura y no pueden con la incertidumbre, necesitan de un salvavidas. Y por eso es que el fundamentalismo y todo esto se está regresando. Porque, sí, dame seguridad, pero a cambio de qué. Pues mira, si se trata de metafísicas y así, yo creo que yo también podría como hacer como mi propia, no sé, ¿no? Hay como muchos libros de fantasía o de ficción que pueden resultar más interesantes Pues en sí, el caso de querer creer en algo, pues, pero bueno. así Ah, es. bueno, entonces continuamos en donde me quedé. Bueno, estoy en la página 71. Te quedaste al otro nivel, ¿no? ¿En qué página era? En la 71, en el segundo par, al nivel de la producción intelectual. Nivelados.
Al nivel de la producción intelectual, deberíamos reconocer que las teorías no son herramientas mecánicas, afectan, alguien diría que condicionan cómo pensamos. Exactamente. Sobre quién pensamos, lo que pensamos y quién piensa a nuestro lado. En ocasiones, la academia parece olvidar que el propósito de las herramientas intelectuales consiste en estructurar nuestros pensamientos e investigaciones. Mientras no se cuestione a los venerados ancestros de la práctica académica en los estudios africanos, la investigación se limitará a producir conocimiento no enfocado primordialmente en África, pues dichos ancestros no solo no fueron africanos, sino también abiertamente hostiles a los intereses de África. Las preguntas fundamentales de investigación de muchas disciplinas se originaron en Occidente. En una reciente antología titulada Africa and the Disciplines, se plantea una pregunta harto ridícula y occidentecéntrica. ¿Cuál ha sido la contribución de África a las disciplinas? Siguiendo la lógica, pregunta con lo que la gente africana la hemos aportado a la craneometría, nuestros cráneos, y a la antropología francesa, nuestras nalgas. Era lo que decías, ¿no? Que se Sí, los llevaban a Europa para estudiarlos o para tenerlos como esclavos. Bueno, para tenerlos como esclavos sobre todo, pero también se los llevan para estudiarlos, ¿no? Científicamente, según esto. pues de hecho en la película Django, o sea, de este famoso director, ese del Kill Bill lo pone en su película, que agarraban los cráneos y les hacían las circunferencias, ¿sabes cuánto? ¿No? Para ver qué tipo de seres eran, ¿no? Así como raros y extraños. Y pues eran lo otro, como dice, y es lo que está diciendo aquí, ¿no? O sea, ¿qué aportamos nuestros cráneos y nuestras nalgas? Pues sí, de hecho y todavía, ¿eh? Cómo vienen a hacer documentales aquí en México, ¡ah! Como diciendo, oh, estamos viendo, vamos a ir al zoológico, o sea, pues no. Para África, el asunto más importante se relaciona con lo que las disciplinas, como la antropología y sus practicantes, le han hecho a África. En general, la intelectualidad africana parece subestimar o no puede comprender las implicaciones de las prácticas académicas en la producción de conocimientos. En las instituciones académicas, la investigación, la enseñanza y el aprendizaje no son inofensivas prácticas empresariales. Guion Anthony Afaya hace este señalamiento en un agudo ensayo sobre las limitaciones de lo que él llama la crítica localista de Occidente en la literatura africana. El emperador occidental ha ordenado a los nativos cambiar sus batas por pantalones. Su acto de resistencia ha sido insistir en que la sastrería utilice material hecho en casa en el planteamiento somero de sus argumentos. Los nacionalistas culturales no fueron demasiado lejos, quedaron ciegos al hecho de que sus demandas locales habitaban una arquitectura occidental. La propia aceptación acrítica y desvergonzada de Afaya hace de Occidente, incluyendo su rechazo de África, resulta lógica dada su ascendencia matrilineal, pero apenas podría esperarse que esta fuera una solución para otros investigadores e investigadoras africanas cuyos abusua, linajes matrilineales, se localizan en el suelo africano y no en Inglaterra. Es notable que a pesar de la actitud anticolonialista de Afaya en relación con la cultura africana, sea él mismo un localista sin remordimientos. Afaya es un eurolocalista. Wow. Oh, ok, A lo que, ¿cómo? no, no, es que estaba pensando. A lo que se opone es al localismo africano. En su libro In My Father's House, la prerrogativa de las categorías europeas de pensamiento y práctica como la patrilinealidad sobre la matrilinealidad, Akan da fe del borrado de las normas de la casa de su padre, normas africanas, y de la imposición, al igual que en África, de los valores de la casa de su madre, normas anglosajonas. Aún así, Afaya hace un señalamiento válido cuando afirma que muchas críticas y críticos africanos de Occidente no advierten
que hasta cierto punto la aceptación de la arquitectura occidental también implica necesariamente una conformidad con los accesorios. En resumidas cuentas, existen elementos incuestionables de la competencia académica y de otro tipo. Pensar que puede lograrse cierta competencia para después cambiar las reglas es una falacia, porque las reglas no pueden separarse de la competencia. Se constituyen mutuamente. Una parte no existiría sin la otra. Sin embargo, la postura de Afaya y otras personas antilocalistas es profundamente imperfecta debido en parte a un enorme descuido. La exhortación antilocalista para que África abrace abiertamente a Occidente como una nueva estrategia para el futuro es imperfecta porque en realidad esto fue lo que los líderes africanos hicieron en el pasado y así hemos permanecido hasta la actualidad en la afable aceptación de Occidente. Y esa adopción no es ninguna novedad. Se trata en realidad de un fallido programa de acción. La idea de que África puede elegir si quiere abrazar o no a Occidente es una metáfora fuera de lugar. El punto es que África ya está inmovilizada en un abrazo con Occidente. El desafío, en consecuencia, es cómo y qué tanto liberarnos. Es un problema fundamental porque sin este necesario relajamiento seguiremos confundiendo a Occidente con lo uno y por lo tanto visualizándonos como lo otro. Wow. Sí, así es. México sí sigue también en esa posición. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué opinas que México sería como una situación similar o por lo menos lo que se llama Latinoamérica? El tema de Latinoamérica sigue en esa misma línea, ¿no? Por ejemplo, los argentinos que no quieren aceptar su parte indígena, por así decirlo, quieren seguir siéndose como europeos, ¿no? Los uruguayos y toda esa línea, los chilenos. Y acá Bolivia y todos esos países, Nicaragua, ¿no? También que son más como indígenas, El Salvador, Guatemala y México también. México es una mezcolanza, o sea, decimos que en Estados Unidos hay diversidad, pero aquí hay un montón de diversidad también y en todos lados, pues, pero no aceptamos eso. Queremos seguir esa aspiración al norte, o sea, a ser europeos u occidentales. Y es una diversidad que está invisibilizada, ¿no? Porque lo que comentábamos, o sea, como en todos los lugares en los que, incluso este concepto de, ¿cómo lo dicen? Este concepto para buscar trabajo, buena presentación, Ajá, es buena buena. presentación, sí, y sin tatuajes y eso, digo, eso es muy primitivo, o sea, pensar en eso, digo, ay, no, por eso estamos como estamos, es muy primitivo, no se valora realmente el talento o lo que puede aportar esa persona, sino cómo vaya vestida, ¿no? Lo más eurocéntrico posible, por favor, lo más occidentalizado, ¿no? Ya deberían de poner en las... Occidentalocéntrico, por favor, es el nuevo concepto. Occidentalocéntrico. Pues sí, se me hace más difícil pronunciarlo, pero sí. Y si Occident... es verdad, o sea, se refiere a blanco a fin de cuentas, porque ya sea europeo o estadounidense se refiere a personas blancas, ¿no? Sí, Que son las... Ajá. Que debería es algo que muchos en las redes sociales lo ridiculizan, ¿no? No sé si has visto que hay gente que ridiculiza este discurso de hablar de los hombres blancos como los que sostienen la hegemonía, pues es verdad, o sea, no sé por qué no. Ahora sí que no sé si no se han dado cuenta o lo que decíamos, ellos se quieren identificar no con lo otro, o sea, tienen este mecanismo psicológico de querer identificarse con la hegemonía aunque no lo sean. No, de hecho, también hay bueno, un ex compañero que yo tenía que, uff, es pro vida y no sé qué, digo, así digo, güey, no te has visto en un espejo, o sea, ni eres blanco, ni estás dentro del canon de belleza, o sea, no sabes hablar bien, o sea, tiene problemas de lenguaje y te identificas con esas subjetividades que al verte te rechazan luego, luego, o sea, y sí, súper cristiano, católico y así, pero bueno. Y es que eso es lo interesante, por eso yo digo que no podemos dejar Foucault, porque Foucault habla de cómo las subjetividades se producen en masa. Y entonces pasa esto muy chistoso en donde, claro, yo puede que no represente la hegemonía, pero mi subjetividad también fue producida hegemónicamente por la hegemonía. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer? Pues voy a intentar, bueno, digamos que esta es la dinámica de este tipo de personas que hablamos, ¿no? Personas que no representan, no encarnan la hegemonía por ningún lado, pero quieren
lo más posible acercarse a ella, para no verse en ese lugar abyecto que te saca de la norma y que te pone en el lugar del otro o de lo otro. De lo otro, y que puede ser preso hasta de discriminación de lo más bajito, hasta de asesinato, ¿no? Porque tenemos que matar a la diferencia, ¿no? Esto no existe, hay que aplastarlo. Y eso es lo que realmente piensan muchas personas, pero no lo van a decir tal cual. Y justamente estaba viendo un programa bueno, de una empresa alemana de televisión o pues sí, podríamos decir de televisión, en donde analizaban cómo la inteligencia artificial ya está programada digamos, con una programación racista, en donde ponen una cámara y la cámara detecta si es una persona con una mano de piel oscura y tiene algo en la mano, la cámara detecta que o lanza el resultado de que tiene un arma, sino decodifica qué es lo que tiene en la mano. Y si es blanca, sí, o sea, fue un problema interesante. Y si es blanca, entonces, no me acuerdo qué es lo que arrojaba, pero no arrojaba nada criminal, o sea, era así como que, objeto, tiene un bote o algo así, ¿no? Pero sí, que una muchacha afrodescendiente hizo una investigación para ver qué estaba pasando y ella dijo eso, dijo, es que lo que está pasando es que la cámara, si tú tienes la piel oscura, te criminaliza. Ay, no, sabiendo que en la estadística los asesinos en serie son en Estados Unidos, son gente blanca. O sea, yo no digo que no haya personas afro mexicanas, pero es más anglosajón. Y sin embargo, la cámara, como fue, bueno, estas cámaras, como fueron programadas, porque ella lo dice, pues es que fueron programadas por hombres blancos, a fin de cuentas. Entonces, claro, parece que ellos les transmitieron el sesgo a estas cámaras. Y al rato van a poner, ay, no tiene una cruz, pues no es cristiano, ya falta la Biblia y ya faltaría más, ¿no? Eso. Que hasta te De hecho, sí dijeron. analizaban porque decían que en China supuestamente ya tenían esta tecnología, ya ves, ¿no? Que está implantada ahí desde hace mucho y que supuestamente ellos configuraron las cámaras para que identificaran un cierto tipo de cultura, o sea, no, porque en China también hay diferentes culturas, digamos, ya sabemos que invadieron al Tíbet y a los tibetanos y ya los anularon, bueno, los invisibilizaron y los anularon porque ahora resulta que Tíbet es China. Y los tibetanos lo que dicen es que nosotros no somos China, somos otra cultura, o sea, tenemos otro lenguaje, somos otro país, no somos China, Pues está como Hong Kong y Taiwán también. y ya están invadidos. Entonces lo que decían en ese video es que había otra cultura más minoritaria todavía que el Tíbet, en donde supuestamente los identificaban por sus rasgos, o sea, y hasta la misma persona decía, pero ¿esto cómo va a ser posible si no son capaces ni siquiera de identificar si una persona tiene una cosa en la mano u otra? Entonces, sí, es algo muy perverso lo que está sucediendo con estos dispositivos de vigilancia. No, y aquí estamos en México, ahorita le acaban de pasar la ley de los datos biométricos en el celular, ya para poder sacar un celular, ya te van a pedir nombre, a huellas, todo, tu cara, así también. Yo no vi esa noticia en qué consiste, o sea, que tu celular va a ser obligatorio que tu celular tenga esos datos o cómo. Sí, si tú vas a comprar un equipo X, ya vas a tener que dar esos datos. Tu A ver, pero IFE, ¿qué tu NIE, datos? todo eso. Mi cara, que tenga que enfocar cuál es mi cara o Tu qué. cara, tus rasgos, todo. Ujú. ¿Es en serio? Es en serio, es la hipervigilancia tecnológica. Mientras acá la gente, es lo que digo, o sea, la gente está más dormida que nada pensando en tonterías y no se fijan en la realidad. Sí, de hecho, ya vamos a estar igual que China. Pero aquí el problema de México, como dicen, es que es un país corrupto. Van a poder robarte tus datos, van a vender tus datos y ojalá no te roben el teléfono porque te van a poder acusar de cosas que no hiciste. Pero además es un país del sur económico, o sea, ¿cómo van a implementar lo que tienen en China? Porque en China, pues, sabemos que es uno de los que están en el top del capitalismo mundial, pero De hecho, es México, el rey ahorita. Entonces, pues, ¿cómo se van a comparar al rey pues, en un país madreado? pues mira qué bueno, por ese lado me da mucho gusto que no puedan implementar
que el hecho de que seamos pobres en un país pobre permita que no se puedan implementar los dispositivos biopolíticos de vigilancia de la manera en la que se haría en un país de primer mundo o del norte económico, ¿no? O un país rico, pues, para decirlo. Pues sí, pero de todas maneras es Sí, me un da mucho primer gusto. paso, o sea, porque de todas maneras, si has visto en Primer las paso. películas futuristas, vamos a hacer una colonia, o sea, de todas formas. Ay, no. No, no, no. Podría ser un buen tema para nuestro siguiente encuentro, ¿no? Los Sí. dispositivos de vigilancia. Sí, los nuevos dispositivos de vigilancia, porque ya no es la sociedad disciplinaria como de Foucault, sino como ya este surcoreano. Ya esta es la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, ¿no? Que tanto yo Es me que yo tengo creo que... que son las dos. Yo creo que, o sea, yo estos análisis que nos han presentado, yo creo que están completamente, ¿cómo se dice? O sea, están superpuestos uno sobre otro, ¿no? Creo que, al menos en México, yo sí veo que sí seguimos teniendo la sociedad disciplinaria. Y sí, también la del rendimiento, obviamente, pero la del rendimiento parece que es más como de gente de clase media o alta, no sé si te has fijado en eso. Pues de hecho, o sea, es de todos porque la gente se toma selfies y sube todo lo que hace, o sea, te tienes que producir para poder Ah, bueno, sí. existir. Pero no todos son emprendedores, o sea, no todos tienen su propio negocio, sino que seguimos sí, ¿no? Porque el rendimiento, el chiste es que tú seas el emprendedor. No, y luego con estos videos Y, de Kuwait y esas aplicaciones de multinivel, ¿no? Ya de plan, también. y obviamente ahorita, 2020, 2021, no podemos olvidar el, el el régimen también farmacopornográfico. Con la industria farmacéutica que nos va a venir a salvar con las vacunas. Pues eso también es otro tema, porque si no te la pones, te van a coaccionar igual, o sea, no te van a decir, sí, póngasela, te van a llevar de la mano, pero sí, oye, te la pusiste en él, pues no te vamos a negar este servicio, no No, te la pero todos pusiste, estamos no, pidiendo la vacuna, bueno, todos la quieren, ¿no? En teoría. Eh, pues sí, o sea, sí. nos va a salvar. Y cuando ya se dijo que en realidad ni siquiera, o sea, que prácticamente se va a tener que permanecer vacunando no sé cuántas veces porque las cepas cambian, algo así. Pues va a ser otro tipo de influencia, es lo que decía un economista en Estados Unidos, va a ser otro tipo de influencia, va a ser cada año, pero todas las repercusiones, todos los negocios que tronaron, o sea, porque, bueno, aquí por lo menos en el centro de Tepic es casi zombilandia, ver muchos negocios que quebraron, cerrados, negocios de años, de décadas, o sea, se fueron a la basura, al traste, Sí, ¿cierto? Sí. son a los que afectaron bueno, ¿cómo debemos llamar? Los microempresarios o No, empresarios pequeños. no sé, porque la Walmart y la Soriana y todas esas bien a gusto. No, De hecho, mejor. si te fijaste, pues todas estas plataformas que usamos, Zoom, ¿cuál otra? O sea, todas estas empresas son las que se volvieron ya élite económica del mundo, ¿no? Amazon, Amazon ya es el Amazon. rey. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, el régimen farmacopornográfico yo creo que está más presente que nunca, porque también la industria farmacéutica produce una subjetividad, o sea, subjetividad farmacodependiente. Y si de por sí ya lo éramos, o bueno, la gran mayor parte de la gente lo era, porque, como dice Preciado, quien no toma una pastilla anticonceptiva, pues toma una aspirina o toma, o sea, prácticamente todos son clientes de la industria farmacéutica de algún modo. Yo te lo puedo decir, yo soy un clientazo de la industria farmacéutica, ¿no? Como no tengo tiroides, por ejemplo, yo tomo una pastillita para que me haga la función de la tiroides. O con las migrañas o cosas así, ¿no? Por eso te digo que Exacto. es, pues sí. Entonces todos ya lo eran, ya, o sea, prácticamente ya lo eran, pero ahora con lo de la vacuna, pues ya, o sea, es la empresa, y Preciado lo dice en Testoyonki, o sea, la industria farmacéutica está en el top de las empresas exitosas en el capitalismo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que lo que busca son ganancias, o sea, no busca cualquier otra cosa que la gente se imagine. Pues de hecho, a un doctor Desaparece. que, naturista, pues de aquí que ya se murió, era un muchacho, decía, pues sí hay medicinas que te cuestan 10,000 pesos una sola vez y ya.
no vuelves a usar jamás en tu vida. Pero ¿qué pasa? La farmacia necesita seguir dando medicinas porque necesitas consumirle, porque si te da esa pastillita, ya para qué compras, no más con una sola inversión y ya. Pero no. Exactamente. Exactamente, de hecho generan investigación justamente para eso, para la investigación que hacen es para tenernos comprando los medicamentos y ser clientes de por vida, o sea, ya sea Así por una es. cosa o por otra, ¿no? Y bueno, no conformes con eso, ahora resulta que nos van a venir a imponer una vacuna, no sé, yo la verdad, con esta idea de que se van a necesitar no sé cuántas, yo no tengo mucha... eh, pues no creo mucho el discurso, ¿no? De que nos va a salvar la vacuna. No, pues es que pues es una vacuna, bueno, dicen que ya la tenían desde antes, pero a mí se me hace muy apresurado, y con lo del SIDA, que es desde los 80, hace como 40 años, casi 50 años, apenas se va a producir una vacuna. Y bueno, vamos a decir que el SIDA fue a propósito para eliminar homosexuales y disidencias y drogadictos y así, pero ahorita ya vacúnense, tengamos un pasaporte de salud, vamos a hacer otra distinción de clase, ¿no? Inclusive, vamos a reducir más la oportunidad de las poblaciones. Sí, porque como dices, entonces se va a generar una nueva discriminación, ¿no? Por quiénes están vacunados y quiénes no, quiénes pueden tener acceso a, digamos, si se va a condicionar a eso, pues no toda la gente va a estar vacunada, de hecho. O sea, incluso aunque quieras, porque en un país como México no alcanzan las vacunas, entonces, O más bien se las quedan, como ahorita ya vienen las elecciones, se las quedan y van a decir que cierto partido político salvó a la población y ya está, porque esa es la costumbre que se tiene aquí en México. cuando, bueno, sabemos, porque aquí en esta lectura lo que hablaba ella era del antilocalismo, ¿no? Esta idea, este concepto me gustó porque es como, o al menos así lo entendí yo, o sea, es un concepto para hablar de que o somos muy localistas, ¿no? Si no seguimos los discursos y los modos de vida propuestos o impuestos, según se vea, por el norte económico, pues entonces somos localistas, ¿no? Aquí, ¿cómo lo diríamos en México? Somos, no sé, algún calificativo peyorativo para decir que somos atrasados, somos indios o somos, Sí, se o usan sea, mucho, ¿no? cheros también, o sea, porque yo también lo uso, ¿no? Ranchero, chero y cosas así, refiriéndose peyorativamente a la gente del campo, y porque la gente del campo pues nos da de comer, ¿no? Sí. Pero sí, parece que hay, y porque incluso pues sabemos que también hay toda una, bueno, hay médicos también alternativos, ¿no? Pero pues nunca hemos escuchado nada de lo que tienen que decir al respecto de, Mm, pues casi que de nada. O sea, pues la gente no, simplemente se va con la medicina, pues alópata. hegemónica, también podemos hablar de una medicina hegemónica. La medicina alópata es la medicina hegemónica. Yo, de hecho, pues yo he estado con médicos, yo he estado con los dos. El problema de las medicinas alternativas es que es bastante lenta y mucha gente no tiene paciencia. O sea, es como, y los mismos te Ah, dicen, o sea, para tratamiento rápido, pues alópata, pero para darte seguimiento y que no te dé tanto en el traste, pues es una medicina homeopática. o incluso otras, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la China tenía su medicina tradicional. En India también hay una medicina, la medicina ayurvédica, que es medicina tradicional también de India. O sea, hay muchos tipos de medicina que prácticamente se desconocen. No, y que luego la toman como pseudociencia o cosa de magia, ¿no? Sí, obviamente, sí, 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 claro. Claro, si no, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no estás respondiendo al paradigma occidental, pues entonces te voy a excluir de alguna manera, eres el otro, ¿no? Ya sea que seas pseudociencia, no sé, ¿qué otra cosa te gusta? Pues sí, pseudociencia, cosa de magia, fraudulento, charlatán, Sí. sí. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué? ¿Continuamos o...? Pues hasta aquí, ¿no? Para que ya quede bien asentado el tema, porque pues estamos ya sentando los bases. Bueno, yo digo, ¿no? Para que quede mejor la comprensión y la absorción del tema. Muy bien. Pues yo me quedo con estos conceptos antilocalismo y Occidental centrismo. occidentalismo, sí, o- que son conceptos que nos van a servir en adelante porque se aplican también a la realidad de México. Así es, porque México ahorita está en una crisis o sea, ahora sí como que la pandemia, y esto es de todos lados, no más en México, en todo el mundo,
Ahora sí que quitó el disfraz de la desigualdad tan grande que hay en el mundo, no solamente en México. Claro, porque entonces unos podían quedarse en su casa, pero otros no, ¿verdad? Otros tenemos que seguir, bueno, tenemos que seguir buscando cómo trabajar y de qué trabajar o seguir con nuestro trabajo de la manera en la que lo venimos haciendo. Así es. U Y otros, por nuestras subjetividades, se nos quitó el empleo y ahora para conseguir otro, pues está cabrón, ¿no? Porque, claro, porque también no todos podemos trabajar de la manera en la que el sistema lo propone, ¿no? Ya sea por nuestra condición neuronal, eh, corporal, de cualquier tipo que no entre en esa norma de la que hablábamos, ¿no? De la que incluso los cánones, eh, tanto occidentales, de belleza, de cualquier tipo, forman parte, ¿no? Entonces, pues sí, sí, así es. así es. Bueno, Bueno, pues nos vemos la próxima sesión. ok, ya está.